Hola queridos amigos. Hola. Estamos en una nueva caminata en el bosque, en el pueblo de Simonskal. Les vamos a mostrar un poquito el pueblo, que es muy chiquitito, y luego vamos a tener un temita para conversar con ustedes. Acá estamos en el pueblo de Simonskal. Es mi pueblo favorito porque tiene muchas rutas muy bonitas, y al fondo de esa casa roja es un búnker museo. Es un búnker sanitario, por lo que sabemos. Nunca hemos podido ir porque solo lo abrían cada primer domingo del mes, y bueno, no hemos podido ir y ya vino la pandemia, entonces en algún momento nos gustaría ir. Y es un pueblo muy chiquitito que solamente tiene como unos 4 restaurantes, creo, ¿no? Tiene 4 restaurantes, un café, y todo el resto son casi solo hoteles, porque toda la gente viene a hacer vacaciones aquí y a disfrutar de las rutas en las montañas. Bueno, ahora estamos abril y extrañamente está todo, ha nevado. Entonces se ve un paisaje invernal, aun cuando es en realidad primavera. Y ya hay algunos brotes en los árboles y en los arbustos. Algunas flores que ya salieron también. Aquí a la izquierda está una iglesia en la montaña. Adam la va a enfocar en un momento. La iglesia que está ahí arriba. Ya se ve un poquito. Y pues acá hay un molino también y un pequeño castillo. Eso que ven ahí con plástico azul en el techo, están refaccionando un castillo. Es un castillo chiquito. Ahí acá, en este puentecito, hay un santo que se llama Nepomuk, y tiene una liebre y dicen que es lo que es un dragón serpiente. Sí. Y dice que la liebre significa la fertilidad y el símbolo de fertilidad y de la nueva vida. Y como Moisés dice, colgó la serpiente como símbolo de vida en la cruz. Por eso está ese otro monstruito que es un dragón serpiente. Sí. Ya se ve un poco la iglesita. Sí, está muy linda, ¿no? Y el río Cal. Este pueblito es bien chiquito. ¿Cuántos habitantes tendrá? Alrededor de 200 en Como total. solo 200 habitantes, y es muy bonito. Pero es casi solo turístico, ¿no? Sí. Eso ya prácticamente es casi todo, ¿no? Y la calle se va un poco más allá. Sí, un poquito más allá hay un par de hoteles y restaurantes y nada más. Y después ya empiezan todas las rutas en la montaña, que es donde están mis rutas favoritas. Porque una de estas rutas tiene los búnkeres que están en buen estado, que se puede visitar. Hay algunos en los que se puede entrar. Y bueno, ayer nevó mucho, y donde nosotros nieva, aquí nieva el cuádruple.
siempre aquí hace más frío que donde nosotros vivimos, aun cuando estamos a 15 kilómetros, creo, ¿no? Sí, más o menos, creo. Nosotros vivimos a 15 kilómetros de aquí. De repente 20, pero no es gran distancia. Y ya es primavera, ya debería estar todo verde, pero aún recién están saliendo los brotes en los árboles y se ven los arbustos también, los brotecitos. Así es. Ahora vamos a subir un poquito más al bosque. Sí, a nuestra ruta, una de nuestras rutas favoritas. Nos encontramos en una nueva caminata por el bosque. El tema de hoy es cuando no puedes decir tus apellidos correctamente en el idioma del país en el que vives. Que es un tema que yo tengo. Adam dice que él también tiene, pero en verdad no. Vamos a discutir un poquito sobre eso porque yo creo que Adam no tiene ese problema. Yo sí creo que sí. Pero les explico un poquito. En mi caso, ¿no? El apellido Torres, ¿no? No suena igual cuando lo pronuncias en alemán. Por la primera, como decir, la primera letra, la T, tiene que ser una T, o sea, son consonantes, en alemán se dice, son consonantes plosivas, que es como, viene como de explosión, o sea, quiere decir que uno las tiene que decir botando mucho aire, ¿no? No es una T como nosotros la decimos creo que no vamos a poder subir. Sí, vamos. Está muy difícil. Me tengo que alejar, lo siento. Yo te voy a filmar primero a ti, un ratito. Sí, creo que hacemos así separados porque espera, hay sí, un poco de hielo. Hacemos Sí. costado a costado. Ya, Ahora hacemos sí. así, muy bien. Porque estamos después de esta nevada con caminos aquí en Simonscal completamente nevados y hay un poquito de hielo. Entonces, no, aunque no es hielo, estamos a 6, 7 grados, ¿no? Un poco menos, 4, 3, 4. Sí, bueno. Pero lo que les iba contando de mi apellido, ¿no? Entonces resulta que la T en alemán no es T, sino es T. Hay que como hacer explotar la vocal aquí adelante, T. Y por más que yo intente, yo puedo decir T, intentar hacer este sonido hacia afuera, nunca logro hacerlo como lo hacen los alemanes. Entonces, en mi trabajo, como yo tengo que muchas veces telefonear con clientes, con auditores, entonces si yo digo Torres, la gente me entiende Borres con B de burro, me entiende Gorres con G de gato, me entiende Dorres con D de Diana, ¿no? Y siempre me dicen, Borres, Gorres, Dorres. Y entonces para eso aprendí ¿cómo se llama? Ese alfabeto, ¿no? Eso es el alfabeto de OTAN. Hay de la NATO, ¿no? Hay un alfabeto de la NATO, ese que dicen alfa, beta, Charlie, ¿no? Ese es en inglés, pero hay uno en alemán, hay un alfabeto en alemán, que es Anton, Berta, César, Dora, Emil, y así, ¿no? Entonces me aprendí ese alfabeto para poder deletrear mi nombre. Entonces yo a los clientes que no me entienden el apellido, les deletreo Theodor, Otto, Richard, Emil, Siegfried. Ese es mi apellido en ese abecedario, ¿no? En ese alfabeto.
Y eso me ayuda porque aun cuando yo no diga Theodor de la forma correcta, ellos ya saben, ok, ella está diciendo la T, ¿no? Por Theodor, ya. Y entonces es un poco frustrante a veces porque, claro, yo he tenido clases de fonética también para tratar de mejorar mi pronunciación en alemán, y por más que yo lo intento, esas consonantes explosivas nunca las hago tan explosivas como deberían ser, ¿no? Nunca. Ahora, Adancito, ¿tú por qué dices que tu apellido, tú tampoco puedes pronunciar tu apellido correctamente? En mi caso, creo que es un poco diferente. Como pueden escuchar o se dieron cuenta ya directamente, yo tengo un grave problema con mi R. Yo no puedo pronunciar bien la R en ninguna de las lenguas. Entonces, bueno, en inglés no es necesario, ¿no? Porque en inglés no existe repente, una R fuerte, ¿no? pero de todas maneras se siente un poco diferente o suena diferente, ¿no? Y en todas las otras lenguas, como en polaco, en alemán y además en español, ¿no? El R me falta, ¿no? Pero creo que vamos a tener que de nuevo hacer así, porque no, vamos a tener que hacer de costado a costado. Ya. Porque no voy a poder. Bueno, ¿y tienes luego problemas con otras palabras en alemán? Creo que con otras palabras de repente no tanto, con una excepción de las letras que se llaman Umlauten. Son las letras que tienen los dos puntitas como diéresis, sí. Porque eso tiene un cierto, ¿cómo decir?, tipo de pronunciación que creo que solo los alemanes que nacen acá realmente lo hacen bien. Es bien difícil la A umlaut. Sí, ¿no? La A con dos puntitos. Esa es una que yo no logro decir. No logro. Mi colega me trataba de hacer pronunciar lo que sería liebrecita. Häschen. Y yo nunca he podido. Él se ríe cuando yo me esfuerzo todo lo que pueda y él siempre se ríe, ¿no? O sea, siempre estaba mal. Pero algo que me pareció, interesante fue que, claro, uno puede decir, qué triste, ¿no? No poder pronunciar las palabras correctamente donde vives, ¿no? En el idioma donde vives. Pero lo gracioso es que a mucha gente le gusta mi acento. Entonces, ya me lo han dicho también. Ay, qué bonito su acento. Ay, me siento como en vacaciones. Sí. Entonces, claro, uno puede tomarlo a mal también, ¿no? Pero sí, a la gente es amable. Pienso aún cuando a veces uno no habla tan correctamente, y en algunos casos sí necesitan tiempo para acostumbrar su oído a tu acento. También eso, ¿no? Sí, eso es verdad. Tuvimos que hacer un pequeño corte porque estaba muy fuerte ese camino. Y bueno, ahí... mira, Adam. Hay una pequeña excavadora. No sabemos qué estarán haciendo, pero... Sacando los árboles, la ¿Tú crees madera, que van ¿no? a sacar la madera o que están Creo limpiando? que sí, ¿no? Están limpiando acá el campo. Ya. Bueno, estábamos contándoles un poquito de nuestras experiencias con el idioma y nuestros apellidos. Y algo que me pasó cuando recién empecé a trabajar, bueno, yo tengo contacto con clientes y al inicio, yo podría decir que yo aprendí el alemán en el trabajo,
porque en casa Adam y yo al inicio hablábamos inglés y después solo español, porque Adam quería aprender y yo quería hablar mi idioma en la casa. Entonces, bueno, yo me aprovechaba de que Adam quería hablar español en la casa, y hasta ahora ese es el idioma que hablamos en casa, ¿no? Ese es nuestro idioma en la casa, el español. Entonces, para aprender el alemán yo tenía que salir, y bueno, estudié en la universidad y también empecé a trabajar ya estudiando, y entonces así fue como aprendí el idioma. Y bueno, cuando me contrataron, cuando ya no estaba de estudiante, sino ya me contrataron, yo ya tenía que atender clientes al teléfono o coordinar ciertas cosas con auditores. Y al inicio el teléfono era súper difícil, porque uno puede tener clientes de todas partes de Alemania que tienen diferentes acentos, porque Alemania también tiene muchos acentos, hasta tiene lugares donde hay otros idiomas, ¿no? En el norte, por ejemplo, Bavaria, o en el sur, Bavaria, ¿no? Ellos tienen otros idiomas, y cuando hablan alemán tienen un acento muy fuerte, entonces era muy difícil. Incluso me tocó una clienta que hasta ahora la tengo, sigue siendo mi clienta, que es de Bavaria, y además ella tartamudea. Entonces al inicio era muy difícil para mí, porque yo no quería decirle si podía repetir o algo así, pero para mí entenderla era muy muy difícil. Y bueno, al inicio, cuando yo entré a esa área, había mucha gente haciendo reclamos, porque había habido un tiempo en el que no habían funcionado muchas cosas, y entonces había gente muy molesta con la empresa. Así que yo tuve unas llamadas de reclamos que al final no entendí, o sea, pero yo por el tono me daba cuenta que había muchísima cólera, muchísima ira de parte de esos clientes, pero yo trataba de como calmarlos, y como no entendía todo lo que me decían, yo sabía que me estaban diciendo cosas malas, pero como no lo entendía, yo toda fresca, ¿no? O sea, como lo típico de tratar de calmar al cliente, todo, ¿no? Y de ir a lo objetivo, ¿no? No a lo subjetivo, no tomárselo personal. Entonces, al inicio eso me ayudó muchísimo, no entender el idioma. Y después, cuando ya empecé a entender el idioma, y ya siempre hay gente que reclama, siempre hay alguna cosa que no funciona bien. Entonces, me acuerdo que hubo algunas veces que sí, pues que yo me molesté porque la persona me habló mal al teléfono, o todo eso, cómo va a hablar así. Y ahí me di cuenta que esos primeros días habían tenido grandes ventajas, o sea, a la hora de no entender lo que me decían, y no tomarme las cosas personal, sino simplemente tratar de arreglar las cosas que se tenían que arreglar, ¿no? Había sido una gran ventaja no entender el idioma al inicio. Y a veces, cuando vuelven esas llamadas, me trato de acordar de ese tiempo y digo, a veces hago así, o a veces digo, Diana, acuérdate, y sobre todo lo que los alemanes mucho dicen es, no te lo tomes personal. Sí, ¿no? Eso es un dicho aquí que todo el tiempo se dice, ¿no? Y no hablas al cliente por su nombre, ¿no? ¿Cómo? No lo dices lisuras al cliente. O como es, cuelga primero antes de decir... es una palabra mala en realidad, pero la gente dice siempre eso, ¿no? Cuelga primero antes de decir... eso ha pasado. Le pasó una vez, de que no se dio cuenta que no estaba colgado el teléfono y dijo un montón de cosas que no debía escuchar la otra persona. Felizmente no había sido un cliente, sino era alguien que trabajaba para nosotros, así que bueno, se tuvo que disculpar, ¿no? Pero esas cosas pasan. Eso sería otro tema en estos tiempos de
de la pandemia, ¿no? Todos o mucha gente trabaja de la casa y usa diferentes sistemas de comunicación como Teams, por ejemplo, ¿no? Y allá también hay mucho peligro que alguien escribe algo en un canal que de repente no es el canal donde quiso escribirlo, ¿no? Sí. Y eso puede causar graves problemas, claro. ¿no? Sí, no, es un poquito difícil. ¿Tú tuviste problemas con el idioma cuando recién llegaste a Alemania también? Claro que sí, ¿no? Eso es... ¿O tienes problemas aún? Porque lo interesante es que uno puede pasar muchos años aquí, tomar muchas clases de alemán, pero el alemán es un idioma que te reta, es muy difícil. Bueno, el polaco es más complejo, incluso que el alemán. Yo no diría que tengo problemas con el idioma en sí mismo, pero hay algunos, como se dice, detalles que uno a veces se equivoca, ¿no? Donde, por ejemplo, lo clásico en alemán es el asunto de los artículos, ¿no? Sí. Y todo es al revés, ¿no? Por ejemplo, un idioma es femenino, en alemán es masculino y al revés, ¿no? Entonces si en tu mente traduces, por ejemplo, de un idioma al otro, a veces pasa que dices o usas el artículo equivocado, ¿no? Sí, claro. Eso sí me pasa hasta ahora, ¿no? O hay algunas cosas de gramática que es un poco difícil de explicar ahora, ¿no? Sí, porque son sí. cosas que no existen en el español. Y tampoco sin que alguien conoce alemán no lo va a entender, ¿no? De repente. Exacto, sí. Pero esas son cosas que, por ejemplo, la mayoría de gente o de las personas en una cierta área a veces usa algo mal o dice algo mal. Sí. Y uno adquiere esta cosa porque te mueves en esta sociedad, ¿no? Y después cuando hablas con personas de otra área, eso suena raro, como si fuera incorrecto o es incorrecto, ¿no? El problema es que cuando uno viene de otro país, las personas piensan, él no sabe hablar bien, ¿no? Mientras si un alemán nacido acá lo dice, es como allá también lo piensan, pero de otra manera, ¿no? Podemos tratar, ¿no? Si no nos vamos a caer, vamos a ver. Ay, ay, ay. Subir es una cosa, bajar es otra cosa. Sí, mejor no lo vamos a filmar como bajamos, ¿no? Sí, eso es uno de los banquitos cuando nos sentamos a veces, pero hoy día Sí. de repente Quizás no está. puedes mostrar un poquito los renuevos que hay. Sí, ¿no? No sé si se ven bien. Sí. Quizás ahí contra el sol es más difícil, pero... Voy a moverme. No, aquí no se ve mucho todavía. Sí. Debe estar muy frío, me imagino. Sí, es un poquito frío, sí. A ver, yo me siento aquí. Yo me siento así contigo. Sí. Bueno, queridos familia y amigos, nos despedimos de esta caminata por el bosque y los esperamos en nuestra próxima caminata. ¡Chao! ¡Chao!